pesquisas, mormonas, express. Hola gente, les habla Manuel, el gordo desaliñado de Ogden, hablándoles hoy acerca de un tema que ha estado haciendo las rondas ya hace unos días, y es el dinero en la iglesia mormona. La iglesia ha publicado un artículo en su sitio de prensa, en el newsroom, hablando acerca de cómo la iglesia hace su dinero y cómo lo administra. Quiero empezar con eso, no voy a leer todo, voy a leer alguna parte y ya van a ver por qué quiero leer esa parte. El artículo dice, en LDS.org, el obispo presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Gerald Caussé, publicó un artículo complementario a sus recientes comentarios en el Simposio de Historia de la Iglesia de 2018, financiando la fe, la intersección de los negocios y la religión. Junto con el artículo y charla del obispo Caussé, los siguientes materiales proporcionan contexto adicional con respecto a las finanzas de la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene un propósito singular, invitar a todas las personas a venir a Cristo. La Iglesia no es una institución financiera o lucrativa, usa recursos para llevar a cabo su misión divinamente designada. La Iglesia es la administradora de los diezmos y las generosas donaciones proporcionadas por sus miembros, y practica los principios que enseña: evitar las deudas, vivir dentro de su presupuesto y prepararse para el futuro. Lo único que no es muy... que no hace lo que enseña es en el caso de ser transparente. La iglesia no es transparente para nada en lo que hace con su plata. O sea, ¿de dónde viene todo el dinero de la iglesia? Nadie sabe. Nadie sabe. Más que un puñado de gente ahí en la misma iglesia. Nadie sabe a dónde va ese dinero. Nadie sabe. Siguiendo sólidos principios financieros durante un largo periodo de tiempo, la Iglesia ha crecido desde sus inicios hasta convertirse en una organización mundial capaz de apoyar su misión divina. Su prosperidad relativa actual solo refleja la fe de sus miembros en mantener la ley del diezmo y el cumplimiento en sus vidas de la promesa repetida a menudo del Señor de que en la medida en que guarden mis mandamientos, prosperarán en la tierra. Esto es lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad. Mientras uno más fiel sea, mientras más cumpla, y mientras más pague los diezmos, más bendiciones va a tener. Como ya dije en un episodio anterior, en un video anterior de no hace mucho, en la iglesia, pagar los diezmos trae bendiciones literales que son económicas. No solo espirituales, como muchos mormones me han dicho. No, son económicas. Y este mismo video que ya les mostré lo dice. En una charla del Elder Nelson dijo que a la gente en África que paguen sus diezmos porque es lo más importante que pueden hacer. En Venezuela que paguen los diezmos porque es lo más importante que pueden hacer. Oaks y otros tantos dijeron o Ballard, que si pagan los diezmos van a salir de la pobreza, no solo ustedes, sino su país entero. Un poquito de presión en eso, ¿no? Entonces, por eso la iglesia, dice acá, ha prosperado tanto. Ahora me pregunto por qué otras iglesias que también son riquísimas han prosperado. ¿Será que ellos también guardan los mandamientos del Señor? La católica estoy seguro que tiene más plata que la iglesia mormona. Creo que hace unos años se dieron cuenta que tenían como $40 millones en una cuenta del banco que se habían olvidado que existía. O sea, ese tipo de dinero que uno ya es tanto que ni siquiera se da cuenta que se le perdieron $40 millones hasta que los encuentra. Yo si encuentro $5 en un bolsillo, ¿sabes lo contento que estoy? Imagina de 40 millones. La iglesia usa sus recursos para seguir el trabajo del Señor en compartir el mensaje de Jesucristo, construir y mantener lugares de culto, bla, 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 proporcionar asistencia social, humanitaria de emergencia para ayudar en el sufrimiento, promover el aprendizaje espiritual secular a través del sistema educativo de la iglesia. Secular, ok, solamente habla de instituto, universidad, ok. Y otras iniciativas de educación superior. No sé a qué se refiere. Supongo que está hablando del Fondo Perpetuo por la Educación, lo cual es un préstamo, así que no le afecta nada a la iglesia. No sé por qué lo cuentan entre las cosas en las que invierte. La construcción y operación de templos, mantenimiento de historia familiar, funciona para fortalecer la familia, apoyo a la administración institucional general. No sé qué quiere decir eso. Los recursos utilizados para llevar a cabo este trabajo provienen principalmente de las donaciones de miembros las donaciones de diezmos de los miembros de la iglesia. Una pequeña porción de fondos proviene de negocios mantenidos por la iglesia. Una pequeña porción proviene de los fondos de los negocios mantenidos por la iglesia. Una pequeña porción.
una pequeña porción. Vamos a ver de qué se trata esto. Presupuestos y gastos. El Consejo de la Iglesia sobre la disposición de los diezmos está compuesto por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el obispado presidente. Juntos establecen y administran las políticas y los presupuestos específicos que guían el uso de los recursos de la Iglesia. Estas políticas incorporan los siguientes principios. Los gastos no excederán los ingresos pronosticados. El presupuesto para gastos de operación no aumentará a un ritmo más rápido que las contribuciones anticipadas del diezmo. Entonces, cuando uno piensa que la Iglesia compró o construyó un centro comercial de 1.5 millones de dólares, bueno, entre 1.5 y 2 mil millones de dólares, no sacó préstamo, porque acá dice que la Iglesia no saca préstamo. La Iglesia gasta menos de lo que hace. O sea que la Iglesia tenía, al menos cuando abrió el mall, entre 1.500 y 2.000 millones de dólares a la mano. Los presupuestos para los esfuerzos de la Iglesia son aprobados específicamente y los fondos son asignados por el Comité de Presupuesto y Asignaciones de la Iglesia, un subcomité del diezmo para el propósito de los diezmos, además el Departamento de Autoría de la Iglesia, que es independiente de todos los demás departamentos de la Iglesia, emplea profesionales con credenciales para garantizar que los fondos de la Iglesia se administren y registren de acuerdo con la política de la Iglesia, las prácticas en sí, pero son empleados de la Iglesia. Reservas en la Iglesia. A los miembros de la Iglesia se les enseña a construir gradualmente una reserva financiera mediante el ahorro regular de una parte de sus ingresos. La Iglesia aplica ese mismo principio en sus propios ahorros e inversiones. Además de alimentos y suministros de emergencia, la Iglesia también reserva fondos cada año para necesidades futuras. Estos fondos se agregan a la reserva de la Iglesia, que incluyen acciones y bonos, negocios sujetos a impuestos, intereses agrícolas y propiedades comerciales y residenciales. Acá entonces tenemos una admisión de la misma Iglesia que ellos usan el dinero que reciben principalmente del diezmo, lo usan en acciones y bonos, negocios, intereses agrícolas, propiedades comerciales y residenciales. Y yo fui acá en mi barrio, acá en Ogden, la iglesia ayudó a construir un centro comercial que no es el City Creek, es mucho más chiquito. El City Creek es 2 manzanas enteras, este será una manzana, o menos de una manzana, porque ahí al lado también está el templo, o sea, está al lado del templo, el centro comercial, igual que en Salt Lake. Y tienen oficinas, ¿qué estoy buscando acá? Tienen oficinas comerciales, y es tan obvio, la iglesia ni siquiera se ha molestado en esconderlo, pero el nombre del edificio comercial, acá está, se llama Ensign. A ver, les muestro acá, si se puede ver. Ese es el edificio que está acá en el mall de mi barrio. Ahí está el nombre, ¿ves? Ensign Plaza South. A los que no sepan, Ensign es el nombre de la revista de la iglesia en inglés. Entonces, Ensign es una palabra muy vinculada con la iglesia. Y a eso le han puesto acá la oficina de negocios. Ensign Plaza. Entonces, la iglesia acá acaba de admitir que ellos invierten en la bolsa y tienen sus negocios. Pero ¿cuánto invierten? No nos dicen. No nos dicen nada. Ellos dicen, nosotros principalmente recibimos plata de los diezmos. Una pequeña porción viene de nuestros negocios. ¿Cuánta plata viene de los miembros de los diezmos? No se sabe. ¿Cuánta plata viene de los negocios? No se sabe. Pero hoy tenemos una pequeña ventanita a las finanzas de la iglesia porque nuestros amigos de Mormon Leaks han publicado un descubrimiento que han hecho ellos y lo tengo acá también traducido, déjenme un segundito. Dice: Centro de carteras de inversiones conectadas a la iglesia mormona. El 22 de mayo del 2018 la iglesia mormona emitió un comunicado de prensa titulado Las finanzas de la iglesia y una creciente fe global, que es lo que les acabo de leer. Sigue, si quieren vayan ahí al sitio de la iglesia y lo van a poder leer completo, pero no agregan mucho más nada. Es todo muy general, muy misterioso. En el que declaran que una parte de los fondos de reserva de la iglesia se mantienen en el mercado de valores, en la bolsa, en Wall Street.
Mormon Leaks ha descubierto 13 LLC, que son esas compañías que manejan las inversiones de la gente. LLC que parecen tener vínculos con la iglesia mormona. Todas estas compañías, excepto una, presentaron un formulario 13F de SEC para el año que terminó el 31 de diciembre de 2017, revelando sus tenencias en el mercado bursátil de los Estados Unidos. O sea, Mormon Leaks consiguió el papeleo de 13 de estas empresas, 13, que dijeron al final de 2017 cuánto dinero invirtieron en diferentes compañías. Relación con la iglesia. Hay varias piezas de evidencia que vinculan a estas 13 compañías con la iglesia. Si bien ninguna de ellas se resalta por sí misma, juntas proveen bastante lugar para llegar a la conclusión razonable de que estas organizaciones están vinculadas con la iglesia en alguna manera. O sea, una sola empresa no es prueba de mucho, pero las 13 juntas sí. Y vamos a ver por qué. Los nombres de dominio, o sea, los nombres de los sitios web. Cuando ustedes ven un nombre, por ejemplo, que se llama Disney.com, ese es el dominio, lo que se le llama el dominio o el DNS de ese sitio web. Y cuando uno va a ciertos sitios, por ejemplo, yo puedo ir a whois.net o hay varios sitios que me permiten saber a mí a quién le pertenece otro sitio, se puede ver eso. Si ustedes van y buscan el whois de mormon.org y de lds.org o mormon.com también, se van a dar cuenta que todos esos sitios pertenecen a la compañía de la iglesia, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, vamos a ver. Entonces acá vamos a buscar en el whois, lds.org. No soy un robot. Ahí está. lds.org. Intellectual Reserve. Ese es. Intellectual Reserve. Intellectual Reserve es la compañía de la iglesia que mantiene los derechos reservados de sus libros, películas, videos. A ver, mormon.com. ¿A quién le pertenece? Oh, no soy un robot. Intellectual Reserve. ¿Y dónde está el Intellectual Reserve? En 50 East North Temple Street. Pero bueno, ¿qué dice este artículo? Continuemos. Entonces, al buscar los DNS o los domains en el whois de esas empresas, adivinen a quién le pertenecen esos domains. Al Intellectual Reserve. En otras palabras, esos dominios le pertenecen a la iglesia. Además, cada formulario 13F enumera un gerente de negocios cuyo nombre coincide con empleados de la iglesia mormona. O sea, el gerente de cada una de estas empresas, el nombre del gerente general, es el mismo nombre de un empleado de la iglesia. ¿Casualidad? A mí me suena como que la iglesia dijo, bueno, vamos a abrir esas 13 empresas. ¿A quién podemos nombrar como CEO? No lo vamos a poner a Nelson porque es muy obvio. Vamos a nombrar a alguien en la oficina. A ver, che, Pancho, te puedo nombrar acá en el... Ok, listo. Mormon Leaks entonces llamó a todos estos 13 hombres y mujeres. Y casi todos estos empleados están ocupados en finanzas. De los 13 gerentes, 3 fueron contactados exitosamente, o sea, respondieron el teléfono. Y uno confirmó su posición como gerente general en su LLC, o sea, en una de esas 13 compañías. Uno de los empleados de la iglesia dijo, sí, yo soy la gerente de ese LLC. ¿Qué dijo la iglesia? El 29 de mayo de 2018 a las 2, está acá. A las 2 de la tarde, Ryan McKnight, de Mormon Leaks, intentó contactar a cada persona nombrada como gerente de negocio de los formularios 13F, Aaron Davis, de Riverhead Capital Management, Troy Nielsen, de Newberg Advisors, y Christy Woodward, de Glen Harbor Capital Management. Según el directorio de empleados de 2015, los 3 trabajaban en el departamento de registro financiero de la iglesia, y son los únicos empleados con esos nombres. O sea, no hay más de un Troy ¿cómo se llama? No hay más de un Troy Nielsen, no hay más de un Christy Woodward. Hay uno de cada uno en la oficina de la iglesia. Y esos mismos nombres coinciden con estas empresas.
Los 3 respondieron al teléfono, 2 negaron que no saben nada ellos de esas empresas, pero uno lo confirmó, Christie. Mujer tenía que ser, para decir la verdad, ¿no? Tanto el señor Davis como el señor Nielsen negaron su presunta conexión con sus respectivas organizaciones. Sin embargo, la señora Woodward confirmó su posición de gerente, tal como es mencionada en el 13F de la compañía. Cuando se le preguntó si la compañía era propiedad de la iglesia, ella respondió, no puedo responder eso. El Departamento de Asuntos Públicos de la iglesia todavía no ha respondido a la solicitud de Mormon Leaks para hacer comentarios. Sin embargo, nos dirigieron a un comunicado de prensa en KUTV2 News del 22 de mayo mencionado y declinaron hacer más comentarios. A ver qué dice ese comunicado de prensa. Claro, ese comunicado lo lleva a un artículo del KUTV News y ese artículo a su vez nos lleva al artículo que ya leímos. O sea, la iglesia no tiene nada para agregar. Eso es todo lo que tienen que decir. Estas son las 13 compañías. Cada una de ellas ha invertido muchísimo dinero. Y tenemos aquí en detalles en qué han invertido, a dónde han puesto su plata. Y en total, esto es lo importante, en total esas 13 empresas tienen inversiones en la bolsa de $32,759,914,000. 33, casi 33,000 millones de dólares. Entonces, ¿le sorprende a uno que cuando la iglesia necesita abrir un centro comercial de 2,000 millones de dólares no pide un préstamo? ¿Para qué? Tienen 33,000 millones de dólares sentados en el banco. Ahora, estos son solamente de estas 13 empresas. Vaya a saber cuántas empresas más están, que ya existen, que la iglesia hace negocio a través de esas empresas. ¿Cuántas más? ¿Cuánto dinero realmente tiene la iglesia? Porque pensemos, esto no es el único dinero que la iglesia tiene en el banco. Tienen los 32,000 millones de dólares, 33, más la plata que hacen con el Deseret Book, la plata que hacen con los restaurantes, con los negocios, con el City Creek. La iglesia hace tanta plata, lo deja mareado a uno, realmente. Ahora, me pueden decir, oh, pero esto es para invertir en los bienes del Señor. Ok, la iglesia, miren esto, la iglesia muy orgullosamente en Deseret News, hace 2 años publicó un artículo, hace casi exactamente 2 años, un artículo que dice, el bienestar de la iglesia Sud y los esfuerzos humanitarios, en promedio, donan 40 millones de dólares al año, dice el apóstol. Obviamente Soaks, primer consejero de la iglesia, y dice 1.2 mil millones, billón en inglés significa 1,000 millones en español, lo que a los gringos le dicen trillón sería nuestro billón, que son 1,000,000 de millones. Donó 200,000 millones de dólares en los pasados 30 años. Si uno divide 1.2 mil millones por 30, son alrededor de 40 millones de dólares al año. ¡Qué locura!, ¿no? ¿Cuánto dinero han donado? Ok, donaron 1.2 mil millones de dólares. 1,000 millones de dólares. Pero el mall que construyeron sale 1.5 mil millones de dólares. La iglesia compró un mall que cuesta más de lo que han donado en caridad en los últimos 30 años. No solo eso, como ya he mostrado en otros videos y los invito a que lo vayan a ver, muchos de esos 40 millones que donan al año no es en efectivo y no es en mercadería, es en horas de trabajo de los miembros. Si yo trabajo 10 horas a la semana ayudando, qué sé yo, en el parque del barrio, y la iglesia dice, oh, Manuelito donó 10 horas, calculando que el sueldo mínimo es 7.25, lo redondeemos a 10. $10 la hora. Manuelito acaba de donar $100. 10 horas a $10 cada uno, $100. Ahora Manuelito no fue el único que donó. Manuelito vino con el barrio entero, eran como 50. Entonces a ella no son $100, son $5,000. Ahora el barrio de Manuelito lo hace, el barrio de Pedrito lo hace, el barrio de John lo hace. Tenemos cientos de barrios donando horas de trabajo constantemente,
Se acumula rápido. Entonces, estos 40 millones de dólares que la iglesia da, yo diría que más o menos la mitad la iglesia ha gastado dinero en donar esto. Otra cosa, la iglesia tiene sus propios negocios donde ellos enlatan, envasan cosas, ¿no? Preservas, como se dice, conservas. Preserva en inglés. Ellos enlatan sus propias conservas. Una conserva que la iglesia me puede vender a mí por $3, a ellos le cuesta 1. Ahora, si la iglesia va a donar 5.000 latas de conservas, no me digan a mí que lo va a donar por el precio de costo. Ellos lo van a escribir como un gasto por el precio que se lo cobrarían al público. Entonces, 5.000 latas, en vez de ser $5.000, son $15.000. Entonces, la iglesia acaba de admitir que ellos tienen negocios en la bolsa, acaban de admitir que ellos invierten el diezmo de la gente en negocios, y ahora sabemos que algunas de sus inversiones cuentan con $33.000 millones. Y yo como estúpido que le di como 10 lucas en los años que estuve acá. Para llorar. Pero ellos van a África y les dicen a los miembros de África que lo más importante que pueden hacer ellos es pagar el diezmo. ¡Qué caladurez!